Canto fúnebre es experiencia, para mí es experiencia. La muerte desde un lugar más luminoso. Para mí fue como un proceso de conectarme. La aceptación y la capacidad del ser humano que tiene para transformarse. Con esas pequeñas muertes que uno tiene en la vida y aparte conectarme con esa forma de ver la muerte que tenían los antepasados. Como encontrarse para dejarse ir en la esencia de lo espiritual. La capacidad del ser humano de transformarse, hacer una transformación constante, porque además, como lo plantea Canto Fúnebre, la muerte o la vida en la muerte no termina, sino que más bien trasciende hacia otros lugares desconocidos. Es una demostración del nivel profesional, de la calidad de los artistas que tenemos en el país o que se están formando en el país. Canto Fúnebre es una reflexión a partir de las vivencias y a partir de la historia del pueblo de Costa Rica sobre el paso ritual al más allá. Canto Fúnebre se fue desarrollando mucho a partir de las reuniones que tuvimos y toda la lluvia de ideas que hubo, ¿verdad? Y a mí me gustaría que más bien compartamos ideas, preguntas, comentarios, información, y después podemos entrar a cuestiones puntuales de esas que son importantes. Me interesa mucho esto que hablaba esta muchacha de la dualidad, ese conflicto que tenemos con la muerte, esa esperanza de que hay una vida mejor o algo más evolucionado, que tal vez no es así. No ha llegado ningún muerto a decirnos cómo es el otro lado. Los comportamientos sociales, todos los comportamientos sociales que tienen que ver alrededor de la muerte, antes y después, y cómo afecta a los que son más cercanos a la persona que muere, a las personas que son más alejadas y a la persona que va a morir propiamente también. Yo creo que eso puede ser muy interesante. Toda la construcción cultural que hay alrededor de lo que yo debo hacer cuando alguien se muere, ¿verdad? Bueno, trabajar en este proyecto para mí ha sido una gran enseñanza, una gran riqueza, en la medida en que tenemos varias escuelas y programas trabajando, participando, y entonces hay visiones muy distintas. Un poco confuso el inicio porque, bueno, ¿y quién decidía? ¿Cuál era el hilo conductor? ¿Por dónde teníamos que ir? Pero ahí es donde está la riqueza, ¿verdad? En esa gran difusión de ideas, pues logramos después de muchas sesiones al inicio encontrar ese hilo conductor. Bueno, como miembro de la compañía me tocó prácticamente estar muy de cerca con Nanda en el proceso y toda la investigación, que fue una gran investigación. Inicialmente se empezó con toda la investigación de la parte católica, ¿verdad? Entonces, bueno, visitamos lo que fueron los cementerios para ver la simbolización y todo lo que pues hay en los nichos, ¿verdad? Cómo son las placas, las diferentes redacciones que se hacen acerca de la persona, incluso algunas de las tumbas tenían ciertos símbolos que eran distintos a lo religioso, como diferentes culturas, ¿verdad?, que emergían dentro de un mismo lugar, por ejemplo el cementerio, ¿verdad?, que es donde se entierran a las diferentes personas. Bueno, fuimos a las iglesias,
para ver todo lo que eran, bueno, las pietas, los vitrales, los diferentes santos, ¿verdad? Las vírgenes, para ver un poco, digamos, la gestualidad, tanto a nivel de manos como de cara. Luego, bueno, fuimos a los museos, por ejemplo, para empaparnos un poco de lo que eran mucho los rituales funerarios indígenas, el cómo ellos lo abordaban, ¿verdad? Desde sus diferentes, como las diferentes etapas, ¿verdad? Que requería pues enterrar una persona. Se estudió mucho, digamos, lo que fueron libros, con una serie de investigaciones acerca de todo lo que era lo indígena y las vasijas, el diseño de las vasijas, las que eran específicamente para los rituales funerarios, las que eran utilizadas para cocinar. La parte de investigación fue como un periodo bastante largo que requirió alrededor de 2 o incluso 3 meses para como recopilar toda la información para empezar a preparar la puesta en escena. El acto performático Canto Fúnebre consta de 4 segmentos, un prólogo que es corto, en el cual el chamán convoca a la comunidad, al pueblo, al colectivo, a participar del gran ritual funerario precolombino, obviamente. Luego viene el cambio de paradigma, que es la colonización de parte de los europeos, específicamente los españoles, que tiene que ver fundamentalmente a partir de la muerte de Jesús. Y luego viene un epílogo que también es corto, que es el duelo a la patria, y con esto finaliza. Entonces son 2 grandes secciones que tienen diferentes momentos. El colectivo, la visita de un pueblo a otro, las mujeres de arcilla. Los cazadores. La presencia del colectivo que tiene que ver con la repetición y con esta presencia de la repetición, sobre todo en la arcilla chorotega. Luego viene el preámbulo, la voz oscura, la aparición del chamán. El preámbulo de los seres mitológicos, el chamán y el murciélago. Los seres mitológicos, purificación de los cuerpos de los muertos, de los indígenas. Vienen los grandes tótem y abruptamente se rompe con la colonización española. La colonización española tiene la presencia de los estandartes, tiene varias transiciones, el sepulcro de rosas. Luego viene otra vez el colectivo con una transición. Viene la parte del Velut Umbra, que es la danza inspirada más o menos en el mármol. Digo más o menos porque es una evocación, no es tan literal. Luego aparecen de nuevo los mantudos. Luego de los mantudos vienen nuevamente las letanías, vienen la crucifixión. De la crucifixión entramos al colectivo y luego del colectivo viene la separación del alma y del cuerpo. Viene
el bizcocho y el agua dulce, el villancico, para finalmente terminar con el duelo de la patria, que es el entierro de Costa Rica. Participaron músicos, bailarines, actores, diseñadores de iluminación, diseñadores de vestuario, diseñadores de utilería, maquillistas, un escenógrafo que diseñó el Miriñaque, que es la casa cónica, que eso fue una de lo más aparatoso que utilizamos en canto fúnebre, las máscaras, los diseñadores de las máscaras, los báculos, los mantos, los quemadores de incienso, las personas que trabajaron con la voz, con las partes más teatrales y más el uso de la voz, los que diseñaron y pintaron los estandartes, que son los estudiantes de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, los diseñadores de la parte gráfica, los que seleccionaron y hicieron la recolección de las marchas fúnebres. En realidad fue un equipo grandísimo de artistas de diferentes disciplinas que están presentes en el espectáculo. Yo soy Antonella. Y Joy. Bueno, cuando a nosotros se nos hizo la mención del proyecto interdisciplinario, que era con Nanda, que fue nuestra profesora de primer nivel, ya habíamos trabajado con ella, con solo eso ya queríamos como estar dentro del proyecto, pero luego ya después de escuchar la propuesta, como que sí nos animamos, ¿verdad? Con todo, ya que era también un curso optativo y tenía un proceso creativo interdisciplinario, entonces era como chévere participar en eso. Bueno, yo me llamo Arnoldo Ramos, soy del área más bien de teatro, de las artes escénicas. Yo lo que hago es sugerir una estructura. Nanda, por ejemplo, o sea, si yo me sentara y la dejara hacer todo, Nanda hace un espectáculo de una semana, con todo el material que tiene, porque ella es un volcán de creatividad y tira y tira, y yo más de una vez le digo, pero, un momentito. Pero bueno, en procesos como este hay que escoger. Nanda es una gran creadora, ella tiene una visión realmente de mucha pasión sobre las cosas. Entonces yo lo que trato es de sentir eso en los creadores, no solo la parte, digamos, temática o conceptual, sino también la sangre de cada uno de ellos. Y por ahí anda mi trabajo, ¿no? Dinamizar y bueno, y darle a Nanda herramientas para que ella decida entonces por dónde andaría. Mi nombre es Mario Blanco Lobo y yo soy el productor de canto fúnebre, productor artístico. El primer paso lo dio Nandayure Harle. Ella fue la que empezó a producir y a gestionar la idea, básicamente, desde el 2014. Luego, cuando yo empecé a trabajar con la Escuela de Danza de la Universidad Nacional en 2015, se había hecho toda una investigación de campo por parte de Nandayure Harle y otros compañeros artistas que también estuvieron colaborando con ella. Entonces, digamos como los 3 primeros pasos yo no estuve presente, ya agarré como el tercer paso, que fue coordinar un poco la logística, ¿no? Cómo se iba a trabajar básicamente en la investigación, en la exploración escénica que le atañe a canto fúnebre, ¿no? Y ese fue como el paso en el que yo entré a trabajar con canto fúnebre. Entonces fue como un poco bastante complejo, ¿no? Como agarrar un proyecto que ya había empezado, pero de igual manera se le hizo frente y siento que me adapté bastante rápido a él. El siguiente paso luego de esto fue decantar todo ese montón de cosas que se descubrieron en la investigación de campo y luego ese montón de cosas que se descubrieron en la investigación de campo pasarla a los artistas escénicos y además pasarla a los otros artistas que se involucraron en el proyecto escénico, y luego fue plasmarlo en la escena, ¿no? Empezar a llevar todo ese conocimiento, toda esa investigación que se hizo de campo a un hecho escénico.
y por último ya la puesta en escena y lo que es la producción de la puesta en escena. Este es casi todo el espectáculo. Todos los estudiantes llevan el mismo vestuario que se llama Seres de Arcilla y pues la mayoría está con este vestuario todo el espectáculo, simulando justamente como los seres de arcilla, los indígenas ancestrales. Hola, mi nombre es Yanko Navarro, soy de la Escuela de Arte Escénico, de la Escuela de Teatro y estoy trabajando aquí en el taller interdisciplinario para el montaje Canto Fúnebre. Estamos haciendo algunos trabajos básicos de expresión vocal que vienen de un maestro que se llama Roy Hart, que es básicamente a partir de la relajación y de la sensación que uno tiene de su propio peso. Texto. Ven, ven, ven. Texto. El amor es más fuerte que la muerte. Ven, ven, ven. La idea es que ellos no solamente bailen, sino que también canten, y estamos creando algunos motivos sobre la cuestión de los cantos funerarios, inspirados en los indígenas, pero también en la tradición española, europea, ¿verdad? Y lo que buscamos es todo este mundo de la letanía, de las rezaderas, de las oraciones, de todo este mundo, digamos, sonoro, ¿verdad? Que es propio, digamos, de las celebraciones funerarias. Esperaría que logremos construir atmósferas sugestivas para el espectador, como que pudieran percibir a través del sonido, a través de los cuerpos, a través de las danzas, que el espacio se está moviendo, que ellos son parte de una celebración. Bueno, soy Soledad Morales y lo que estamos haciendo ahorita ya es como la última parte del proyecto, que es pintar los banderines. Primero pasamos por un proceso de diseño que, bueno, independientemente de cada uno de los compañeros fue a mano o digital. Después de eso lo que hicimos fue bueno, imprimir el material en un formato grande para calcarlo en las telas. Y ya ahorita ya es la última parte, que es de ya pintarlo, ¿verdad? Estoy pintando el estandarte del capítulo del performance que se llama Separación de Alma y Cuerpo. Ahorita estoy dándole una segunda capa de acrílico. Vamos a utilizar acrílico porque este performance ellos lo van a hacer por la calle, entonces tiene que aguantar el clima, lluvias y cosas así. Quise usar figuras como la del búho y la del murciélago, que son seres míticos y están relacionados con la muerte y el paso de las almas al supramundo, inframundo, al más allá, básicamente. Bueno, en este banderín más bien casi no tiene colores tierra, porque es la acentuación de la figura humana y de los colores de la naturaleza, de la serpiente emplumada, bueno, más que todo colores azul, morados oscuros, y en la representación humana puse un color más sobresaliente para que al momento de usar los tatuajes tribales se vieran más. La paleta de nosotros consistía más o menos en unos 5 colores, que serían más que todo ocres, por la parte precolombina. De la parte ya colonial solo había lo que estaba el color morado, que ya es un color que es importante dentro de la fe católica, pero la otra paleta ya sería amarillo ocre, rojo ocre, colores como tierras, y eso también nos ayudó a que todas las banderas tengan una unidad visual, y fue muy divertido tener que pensar en cosas que nunca hemos pensado, tener que pensar en el movimiento de un bailarín,
en la estatura de un bailarín o bailarina, tener que pensar en el peso que van a tener las cosas, fue muy interesante. Bueno, como es un proyecto interdisciplinario de la universidad, como coordinadora de una danza joven, Nanda, la directora, me invitó a participar y también invitó a los bailarines de la escuela a participar para un poco fortalecer los procesos de ellos y hacer un poco más, el grupo un poco más grande también. Bueno, el fragmento, porque en realidad es un fragmento, es una pequeña escena que yo aporté, porque los chicos de una danza joven son parte de, digamos, ellos están insertos en toda la obra, pero el fragmento que monté es un fragmento sobre la colonia, es uno de los fragmentos sobre la colonia. Las imágenes con las que yo he trabajado para hablar de la colonia tienen que ver más con la idea de guerra. Entonces, o de invasión o de guerra, entonces también lo que hice fue basarme mucho en imágenes de guerra para montarlo y obviamente en un carácter religioso que heredamos, ¿verdad? Entonces quería como jugar con esas dos imágenes combinadas. Es como interesante lo que va a hacer con la calle, con el espacio público, ¿verdad? Porque es algo que irrumpe en el espacio público y luego de entrar a un espacio igual no convencional, que no es necesariamente un teatro, ¿verdad? Entonces me gustaría como que la gente sienta esa transición del espacio público a un espacio privado y que además sea transportada a otro espacio a través de una experiencia escénica. Bueno, mi nombre es Fito Guevara. Yo soy el coordinador del proyecto integrado Una Danza Joven de la Escuela de Danza. Participábamos en coreografía y también en asistencia a la producción artística. Bueno, el proyecto fue propuesto por Nanda Yuri Harley, que es la directora de la compañía de cámara Danza Una, para el proyecto de iniciativas interdisciplinarias del CIDEA. Y desde que se inició, pues ella tuvo la inquietud de querer trabajar también en conjunto con Una Danza Joven y pues Una Danza Joven acepta la propuesta. Y así fue como yo me integré a la creación coreográfica, digamos, y a la asistencia en producción. Yo propuse la construcción de unas andas. Me encantó ir al Museo de Jade y ver también que los indígenas pues hacían un tipo de cama o de andas para llevar a sus seres fallecidos, que lo hacían como un tipo de caña que hay aquí, que no es de caña de bambú, sino como una caña, bueno, ahí se veía como una caña, pero ya tener aquí bambú, pues resultó muy, muy cómodo, es un material muy noble que tratar y interesante pensar cómo hacerla, interesante verla que se podía hacer con amarres de mecate cabuya, interesante mucho el tamaño y la propuesta que podríamos crear, que era pues realmente cargar y soportar a alguien que pudiera hacer movimientos un poco en contraste a lo que son los santos, ¿verdad? Un poco hablando de la imagen de las andas, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica, la Semana Santa, siempre son santos los que se van ahí. Pues la idea era hacer una contraposición, de hacer movimientos un poco más de tierra, un poco más rebuscados, más contorsionados. Y eso fue lo que más me motivó y me interesó proponer. Yo no sé si va a complicar a los chicos para subir. No. Démosle para arriba. Listo. Tuvimos ahí una reunión como de 2 horas, a ver qué era lo que ella pretendía.
y después le presenté bocetos y se aprobó. Y luego ya la hicimos la semana pasada, hicimos la parte de metal. Eso es, en inicio fue un meriñaque y después se convirtió en un usure. El usure en Bribri es la casa cónica donde nació Cibú. La cosmovisión indígena de los Bribris y Cabecar tiene la característica de dar como esa parte de acercarse al mundo celestial por parte del chamán. Lo que estamos haciendo ahorita es cubrir el usure de un sarán para después ponerle palma. Originalmente los usures usan palma real, pero está en peligro de extinción, entonces por supuesto que no vamos a usar palma real. Y de ahí en adelante maquillarlo y que lo prueben los chicos para ver cómo les va. Mi nombre es Diego Solano y yo me encargué de hacer los arreglos de las marchas fúnebres para el proyecto de cantos fúnebres. En realidad no esperaba tomar parte en esto, simple y sencillamente un día Nanda me dijo que necesitaba reunirse conmigo para ver qué pensaba yo sobre las marchas fúnebres, ya que ella conocía que yo había trabajado un poco con marchas fúnebres en un proyecto de la banda, una banda aficionada que tuvimos en Santo Domingo, la banda de conciertos de Santo Domingo, que realizamos conciertos de marchas fúnebres. Conversando con ella le di mi punto de vista sobre las marchas fúnebres, en especial marchas fúnebres costarricenses. Un tiempo después fue que me contactó y me dijo que si podía colaborar con el proyecto. Yo le presenté algunas marchas fúnebres, ella conocía algunas también y estuvimos dialogando, conversando un poco sobre cuáles podían ser más convenientes para un tipo de proyecto de esta envergadura, y quedamos como en acuerdo de algunas que son muy llamativas tanto por su nombre como por su significado. Tratamos de seleccionar unas que no evocaran tanto a la parte religiosa de la marcha fúnebre, sino a marchas fúnebres como tales. El hecho de pensar en que las marchas fúnebres iban a ser utilizadas en una coreografía o en un espectáculo de danza tuvo ciertos asuntos que me hicieron pensar, ¿verdad? Porque realmente nunca había trabajado con algo así. Siempre había pensado en la música de concierto, ya que es en lo que me desenvuelvo más. Y tuve que ponerme a plantearme, y junto con Nanda, mucho diálogo sobre los tempos que íbamos a utilizar, porque ella quería que fuera música que tuviera agilidad para los bailarines, pero que no fuera tampoco música muy rápida que perdiera el carácter. Entonces es un poco como negociación, ¿verdad? Porque Nanda también necesitaba un poco la esencia de la marcha fúnebre, que fuera reflexiva, que tuviera esa esencia de las marchas fúnebres, pero ojalá que tuviera la agilidad que ellos necesitaban. Entonces fue un poco difícil a la vez, porque en una primera etapa yo trabajaba con la música, pero no conocía la coreografía hasta realmente mucho después, que pude ir a ver lo que ellos estaban trabajando con unas maquetas que tenían y tomar decisiones con los tempos que ya ellos estaban trabajando y negociar, como decía, los tempos nuevos de tal manera que no perdiéramos la esencia y que fuera música funcional para el espectáculo. Bueno, estamos aplicando un poco de los conocimientos sobre la investigación en la música indígena y sus comportamientos culturales en Costa Rica. Desde el área musical, trabajar con la muerte es muy rico, da muchísimo para trabajar, porque han existido muchísimos ritos que giran en torno a este tema. Demasiadas culturas en el mundo, tanto indígenas como africanas y de otras existencias, han trabajado alrededor de la muerte, y entonces es muy interesante porque esto arroja no solamente ritmos o manifestaciones musicales, sino que además arroja instrumentos,
como los instrumentos de hueso, que son de ritos fúnebres en el caso de las cosas africanas, tambores con timbres muy característicos, bien graves, bien profundos, ritmos muy lentos, muy solemnes, sonoridades, ¿verdad?, que imitan lo que alguna cultura creyó que era la muerte, cómo sonaba la muerte, cómo puede hablar un muerto, la voz de un muerto. Estos instrumentos vienen a imitar ese tipo de sonoridades. Tenemos una parte importante de instrumentos costarricenses, mas no solamente eso estamos usando. Estamos usando, por ejemplo, el tambor sabac, bribri, que es para todos los diferentes ritos que ellos tienen y además manifestaciones festivas. Estamos usando el tambor boruca, que es de los indígenas Bruncaj. Estamos usando maracas de los Nove, además del arp yush, el yusá, que ellos llaman, que es una arpa de boca muy interesante. Estamos usando caparazones de tortuga. Estamos usando teponastlis, que son estos instrumentos de madera. Pero además estamos usando otros instrumentos que pertenecen, por ejemplo, a la parte incaica. Estamos usando el bombo guancara, que es peruano. Estamos usando también bombo legüero. Estamos en este momento usando una gama amplísima de instrumentos que nos enriquece muchísimo la parte musical indígena. Tomamos referencia el arte huetar y los diseños, obviamente, y de acuerdo a eso siempre me encanta introducir arcillas en cada proyecto, porque para mí ha representado en los últimos años, ya son más de 30 años de estar en esto, proyectar que en Costa Rica hay material para hacer arte, ¿verdad? Las pinturas, maquillajes que se están utilizando para este espectáculo están constituidas básicamente de arcillas naturales, arcillas de Costa Rica, pigmentos naturales, y en el caso de la mayoría llevan una pequeña cantidad de látex, que es para aumentar el tiempo de secado, disminuir el tiempo de secado, de manera que al aplicarlo sea una aplicación rápida, en cuestión de minutos, 5 minutos ya está seca, y esto lo que permite es que ellos lo hagan en el menor tiempo posible y también que quede fijo en la piel y no se les corra durante el espectáculo, sobre todo que son bailarines, y los bailarines obviamente pues con el movimiento y el esfuerzo van a sudar, ¿verdad? Los diseños están basados en diseños del arte huetar, sus diferentes formas, los diablillos, los típicos diablillos, el chamán y los diferentes personajes del pueblo, ¿verdad? Entonces hay grupos de entre 5, 7 y 8 personas que cada grupo de ellos identifica estas partes no solamente del arte de ellos, sino también de la cultura, ¿verdad? Que ellos a través de los años ustedes los pueden ver en las esculturas, en las vasijas que nos venden en diferentes partes del país, ¿verdad? En las casas de artesanía. Y de manera que ellos, eso es lo que están proyectando, por lo menos queremos proyectar en el escenario. Bien, mi nombre es Álvaro Piedra y soy el diseñador de iluminación. Precisamente la misma obra es la que me va guiando para hacer la iluminación. Es un espectáculo grande, entonces es muy abierto, y lo que más interesa es poder lograr las atmósferas correctas en los momentos correctos que se está contando dentro de la misma obra. Entonces la definición de color, intensidad, enfoque, todo eso lo da la misma obra. Cada una de las piezas, porque son diferentes momentos, son los que me iban guiando para yo pues, poder interpretar eso a nivel de luz. Esa parte pues era muy mágica, muy de la misma magia de nuestros indígenas, que ya conocemos muy poco, pero por dicha, antes de la misma producción, en varias reuniones se nos compartió material,
visual en el cual nosotros podríamos pues basar nuestro trabajo o guiar nuestro trabajo. Entonces, desde ahí fue muy entendido que había una necesidad de crear estos ambientes, estos espacios que resaltaran eso, esa magia del chamán y todos los diferentes personajes que salían pues, durante la obra. Necesitaba una calidad de luz diferente para el chamán y para estos personajes míticos que salían, que tuvieran más magia. Entonces ocupábamos de ambientes de mucho más color, mucha más fuerza, y el coro pues era el coro, ¿verdad? Entonces simplemente acompañarlo y asegurarnos que en los momentos de su aparición pues tuvieran una iluminación adecuada, sin dejar de perder la magia dentro del mismo espectáculo. Es la colonia, rompe la magia, rompe con todo ese momento autóctono nuestro, en nuestra historia, nos quita nuestras raíces, es como prácticamente nos deja en blanco. Entonces precisamente la iluminación en los momentos cuando salen los abanderados, cuando nos rompen la escena del chamán y del murciélago mágico que interpretaba Yul, pues ahí se venía toda la luz, rompiendo, como cuando rompieron el bosque los españoles. Mi nombre es Kimberly Ulate Molina y fui bailarina intérprete de la compañía de cámara Danza Una y también estuve como de asistente de Nanda, artístico, ahí como colaborándole, y también hice un pedacito del alma y del cuerpo, una pequeña coreografía que duraba aproximadamente 10 minutos, era un pedacito cortito que fue como en composición. Yo le comenté a Nanda que a mí me parecía como súper bonito y que yo tenía como una idea de hacer algo como con los torsos y bueno, a nivel como compositivo que me motivaba y me picaba así como para hacer algo. Entonces ella me dio la oportunidad y trabajamos a partir de pura improvisación de los compañeros. Y todo el material a nivel de movimientos de ellos, y yo lo único que hice fue como unir las partes según la intención del movimiento y la cualidad y la energía que me parecía debía tener lo que para mí era y para ellos el asunto del alma y la separación del cuerpo. Esa parte como, ¿verdad?, más metafísica que es más allá del cuerpo, de esta materia. Entonces toda esa información era la que a mí como que me parecía más linda, porque es lo que me parece que representa la esencia del ser humano, como eso que va más allá de lo que podemos ver, pero que sí podemos sentir, pienso yo. Hubo un grupo de la escuela de danza que vino a hacer como un recorrido al museo para conocerlo, fue como una parte como de un trabajo de un curso. Y a partir de ahí, me parece que fue Fito el que nos pidió una reunión a través de Liz, que también estudia ahí en la Universidad Nacional. Y a partir de ahí, pues, se empezó a hablar de alguna posibilidad de generar algún proyecto, de realizar aquí el museo, de poder utilizar las instalaciones y de potenciar incluso la misma colección de arqueología. Creo que resultó bien, creo que no solamente fue que el edificio se prestara, sino que la misma gente se dispusiera y estos trabajos, incluso con las universidades, a nosotros nos gustan mucho porque hay mucho compromiso, hay gente profesional trabajando y es una forma incluso de poner en valor. Listo.
Estoy nerviosa, muy nerviosa, pero normal, como siempre, que uno se pone nerviosa, pero estoy segura que va a salir muy bien. Nos hemos preparado para que salga muy bien. Más o menos. Ya, quiero que sea ya la Quiero función. felicitar a todo Santo Fúnebre Ya. por haber... Fue un reto que me gustó afrontar, porque me di cuenta que podía hacer cosas que no sabía a nivel mental y de memoria. Y bueno, fue un proceso para mí relativamente corto comparado al de mis compañeros, pero también fue un proceso que disfruté mucho. El terminar tan abruptamente es como caer a un abismo y de repente no tener de dónde asirse, de dónde agarrarse, de dónde tomarse. No sé, me queda como un aprendizaje o un punto de vista muchísimo más amplio de lo que es pues el tema de la muerte. Lo mejor del proceso fue ver la puesta en escena. Que lo logré, fueron 6 funciones y tal vez lo logré como hasta la tercera función. El principal consejo que daría en realidad sería disfrutarlo porque si bien es cierto es una gran responsabilidad lo que se lleva, está siendo parte de un proyecto muy interesante, muy enriquecedor, y creo que es una gran oportunidad para uno crecer como músico, como persona. Creo que fue una experiencia súper enriquecedora, fue muy bonito trabajar con tanta gente, llegar a cada espacio y encontrarse con las dificultades y las cosas positivas, ¿verdad? Porque cada espacio fue diferente, pero tenía su encanto, ¿verdad? De alguna manera.
también el proceso investigativo fue súper valioso. Para uno como artista, nutrirse de tanta información creo que es algo necesario y que detrás de cada proceso creativo tiene que haber un proceso investigativo muy fuerte.